Hola, buenos días. Esta vez sí a todos. Soy Irene Mainer de Sin Palabras Creativos. Somos una agencia de comunicación, diseño, marketing, proyectos globales en general. Como precisamente nosotros trabajamos muchos aspectos de la comunicación y tenemos que enfrentarnos a proyectos muy diferentes, pues he pensado que podría ser muy interesante hablar de cómo hacer un buen briefing, porque aunque parezca una cosa poco importante, de verdad que la manera que tenemos de explicar qué es lo que queremos y cómo lo queremos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entonces, un poco basándonos en nuestra experiencia y en las cosas que hemos ido viendo a lo largo de los años de trabajo, pues hemos reunido, hemos hecho una recopilación de cosas que creemos que son importantes, y también vamos a presentar un modelo de briefing para que lo podáis utilizar como herramienta de trabajo a la hora de basaros para hacer un briefing. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, en primer lugar, quiero dejar claro exactamente qué es un briefing y por qué es necesario. Luego vamos a hablar de cómo hacer esos briefings, vamos a comentar el ejemplo, la herramienta de referencia que os he comentado, que hemos querido introducir en este webinar. Vamos también a distinguir un poco los tipos de briefings, porque sí que es verdad que dependiendo del tipo de proyecto que uno necesita solicitar, hay briefings en los que cobra más importancia un aspecto u otro. Y finalmente, pues he decidido utilizar una serie de ejemplos reales, de briefings reales que se han presentado, de marcas además conocidas, para que veáis ejemplificado tanto las cosas buenas que hoy vamos a tratar, como algunos errores que deberíamos evitar, y por lo que os comento que un briefing puede ser, un buen briefing puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Vamos con el primer paso, que es dejar claro qué es un briefing y por qué es necesario. Bueno, ¿qué es? Bueno, pues briefing es una palabra inglesa que, como os pongo aquí, tiene más o menos tres significados, en realidad serían dos. La traducción es el acto de dar instrucciones o una información preparatoria a alguien, la reunión en la cual esta información es presentada, y también es el informe que recoge esta información. Es decir, es la reunión en la que contamos qué es lo que queremos y es el documento que resume los datos más importantes del proyecto que deseamos. Se le puede llamar también reunión informativa o documento con las características del proyecto, en fin. Normalmente se utiliza la palabra briefing porque ya está generalizado su uso y, bueno, yo creo que ya todos entendemos a qué nos referimos cuando decimos un briefing. Es importante dejar clara la etimología de la palabra, el origen, de dónde viene. Bueno, briefing viene de brief, que proviene del brevis latino, y brevis significa breve. Es decir, cuando hablamos de un briefing no nos estamos refiriendo a un gigantesco documento encuadernado de 200 páginas ni de 20, a ser posible ni de 10. Tiene que ser un documento breve, con lo estrictamente imprescindible y sin necesidad de dar muchas vueltas. Ya iremos viendo a lo largo del webinar que cuanto más claro y conciso sea, mucho más efectivo. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué hay que hacer un briefing cuando uno solicita un trabajo? Bueno, pues en primer lugar, quiero que quede claro que el briefing ha de prepararlo la persona que desea un trabajo que no puede hacer, y entonces tiene que contratar a un profesional para que se lo haga, ya sea un profesional o una agencia. Y la agencia o el profesional que va a realizar ese trabajo también debe solicitarlo. Siempre será mejor un trabajo con esa herramienta de referencia común que empezar a trabajar pues después de que te hayan dado unas pautas un poco genéricas y que luego el trabajo pues se vaya definiendo y se vaya aclarando conforme se va trabajando. Ese tipo de sistemas, que yo entiendo que a veces uno no sabe muy bien cómo afrontar un trabajo mejor, ese tipo de sistemas están muy normalizados, pero la verdad, al final, acaban suponiendo más tiempo
en la realización del proyecto. El tiempo cuesta dinero, tanto el tiempo de la persona que lo está realizando como el tiempo del empresario que está esperando que le llegue su trabajo. El tiempo de verdad es dinero. Y luego además, bueno, pues siempre está el hecho de que cuando alguien tiene muy claro lo que tiene que hacer, es más fácil que se adapte a las necesidades del cliente que si no tienes muy claro qué es lo que quiere el cliente y vas intentando buscarle. O sea, ha de ser claro, ha de ser conciso y ha de estar cerrado. Y si esta comunicación es eficaz, vamos evidentemente a ahorrar tiempo y dinero, es decir, vamos a ganar tiempo y dinero. Digo que un buen briefing es clave. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de comentar, se trata de ahorrar tiempo, de ahorrar dinero, evidentemente, y de asegurar que el resultado sea acorde a las expectativas. Hoy en día existe una gran especialización, de hecho en todos los ámbitos, y a veces uno piensa que contratando a un buen profesional tiene el éxito asegurado, y es evidente que una buena selección de la agencia da muchos puntos, ¿verdad?, para que un proyecto sea exitoso. Pero por muy buena que sea la agencia, por muy bueno que sea el profesional, si no somos capaces de comunicarle exactamente qué debe hacer, es mucho más difícil que optimizando tiempos, dinero, recursos en general, acabemos alcanzando el éxito si de verdad no hemos hecho un buen briefing. Bueno, ¿cómo hacer un buen briefing? Pues en esto, como en otras tantas cosas, existen trucos, existen métodos, existen sistemas, y cuando uno sabe cómo hacer las cosas, de qué manera, qué es lo que hacer en cada orden, siempre es mucho más fácil que salga bien, que intentar ir averiguando cómo se hacen las cosas. En este caso, cuando yo hablo de éxito de un proyecto gracias al briefing, ¿cómo se mide el éxito? Bueno, pues de diferentes maneras. Primero, que hayas acertado con lo que esperaba el cliente. Para mí eso es lo más importante. En segundo lugar, que se hayan obtenido, se hayan conseguido los objetivos marcados por el cliente, pues ya sea aumentar ventas o ya sea un número mayor de clics o lo que sea cual sea el objetivo del cliente, alcanzarlo es un éxito. Lo que comentábamos antes, el tiempo y el dinero, tan íntimamente relacionados, han de ser optimizados para que las cosas tengan éxito. Y luego, pues eso, depende del tipo de trabajo, luego ya profundizaremos un poco en esto, pero depende del tipo de trabajo, hay maneras de medir el éxito. En todo caso, siempre tener en cuenta que estamos hablando de ciencias medibles. El marketing es una herramienta de gestión empresarial, es una ciencia. Es decir, existen métodos y existen sistemas, para hacer bien las cosas. Como comentábamos antes, es verdad que a veces los proyectos no se acaban de aclarar y se van definiendo conforme se trabaja, improvisando, solucionando las incidencias conforme van surgiendo. Esa no es la mejor de las maneras posibles para trabajar. Quizás hay empresas pues, que tienen tiempo de sobras, tienen un buen presupuesto y pueden trabajar así, pero a ciencia cierta, en la situación actual, la verdad es que todos tendemos más bien a optimizar los recursos. Así que yo creo que el briefing es una herramienta muy válida y sobre todo muy, muy, muy valiosa para optimizar recursos, y que cuando uno solicita un trabajo a un profesional o una agencia, que quede contento y que tarde el tiempo que se había planteado para hacerlo, gaste el dinero que tenía guardado para hacerlo y consiga los objetivos. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues aquí hay un ejemplo muy claro. Si no le pediríamos a un arquitecto el proyecto de una casa a partir de un mail de 3 líneas, porque podría suceder que hubiera algún pequeño malentendido, no debemos hacer eso tampoco con un proyecto de comunicación. Es evidente que una casa es más cara que un proyecto de comunicación. Bueno, depende de la casa y depende del proyecto de comunicación, evidentemente. Pero
pero es igual de grave hacerlo con una casa o hacerlo con un proyecto de comunicación, porque al fin y al cabo tener que retroceder o tener que hacer un cambio de rumbo va a costar tiempo y va a costar dinero, igual que cuando hacemos una casa. O sea, un briefing es tan importante para solicitar un proyecto arquitectónico como para solicitar un proyecto de comunicación. Siempre ha de tener muy clara la persona que nos va a realizar un trabajo qué es lo que nosotros queremos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo bien, sobre todo? Ganando tiempo, ganando dinero y obteniendo éxito en los objetivos. Bueno, pues antes de preparar el briefing hay que pensar y sobre todo hay que pensar juntos. Hemos dicho que un briefing ha de ser breve, hemos dicho que ha de ser claro, no puede ser ambiguo, no puede entre gris y negro, no. O es blanco o es negro o es gris. También debe ser cerrado, es decir, lo que me pongas en el briefing luego no debe cambiar, porque entonces estamos en lo mismo, ¿no? No estamos optimizando los recursos. Y aquí lo que comentábamos, pensar juntos, ha de ser común a todos los implicados, para que no suceda que se den órdenes contradictorias o que haya malos entendidos. Antes de comenzar a preparar el briefing, fíjate, antes de comenzar a preparar el briefing han de sentarse todas las personas implicadas, ya sea un departamento comercial, un departamento de producto, todos los departamentos que estén implicados, y también es importante reunirse con trabajadores que van a llevar la comunicación con la agencia para que todo el mundo tenga claras las pautas del proyecto a realizar. Y también tenemos que reunirnos con los proveedores. Por ejemplo, si fuéramos a vinilar un autobús, es fundamental que antes de empezar a preparar el briefing nosotros nos hayamos puesto en contacto con la empresa con la que suele trabajar en la empresa de autobuses o con las empresas, si hay varias, que se dedican a vinilar autobuses, para que nos digan hasta dónde podemos soñar o qué tipo de cosas se pueden hacer y qué tipo de cosas no se pueden hacer, porque me ha sucedido tener un briefing claro, trabajar además muy a gusto, porque se trabaja muy a gusto y muy rápido y muy bien con un briefing claro, y cuando llegó el momento de la producción, el cliente, que en principio había llevado toda la gestión con el proveedor, cuando yo le pasé al proveedor del cliente el documento final, resultó que no tenían nada que ver las especificaciones técnicas con lo que habíamos estado trabajando. Perdimos muchísimo tiempo. El empresario perdió dinero. Y la verdad es que es una pena porque faltó ese detalle, el antes de hacer el briefing, pensar juntos. ¿Quiénes? Todos los implicados. ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer? Bueno, pues más o menos hay que preguntarse qué queremos hacer, qué tipo de proyecto y qué vamos a necesitar. Esto es lo que comentábamos antes. Un briefing ha de ser cerrado y en este caso todavía más, porque si lo que cambia es el qué, evidentemente los gastos se pueden duplicar. Igualmente, como os comentaba con lo que nos pasó con aquel trabajo, que luego las especificaciones técnicas no tenían nada que ver. Uno puede saber qué es lo que quiere, pero también es bueno contar con la opinión de un profesional, que nos puede igual reorientar para hacer más o menos lo que nosotros queríamos, pero de la manera más provechosa posible. Perdón, tenemos que preguntarnos también para qué lo queremos. Es decir, qué objetivos queremos conseguir con la acción o lo que sea el proyecto que tenemos entre manos. Pues ya puede ser darle una nueva imagen a la marca o dar una imagen a un producto nuevo, aumentar las ventas, posicionar una web o una tienda online, realizar una formación para trabajadores, organizar un evento público, 1000 cosas. Pero tenemos que saber, claro, para qué lo queremos hacer. O sea, no podemos decir, pues sí, quiero organizar una fiesta porque tengo mucho éxito en las ventas de un producto. Pero no organizas una fiesta para vanagloriarte, sino que tienes que darle un objetivo. Es decir, estoy vendiendo mucho este producto, pero he localizado un sector en el que el producto debería estar funcionando y no estaba funcionando, entonces voy a organizar un evento que facilite
que ese producto alcance el sector en el que estamos fallando. Entonces voy a investigar por qué fallamos, voy a averiguar la manera de romper esas barreras que se ha encontrado el producto, etcétera. Es decir, objetivos claros. ¿Qué quiero conseguir? No es, ay, pues voy a hacer esto. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Qué clase de beneficio voy a extraer? ¿Quién? Es decir, ¿hacia quién voy a dirigir el proyecto? ¿Quién lo va a recibir? Es decir, ¿quién es el público objetivo, también llamado target? En este caso es muy, muy importante segmentar adecuadamente, porque cuanto más específica sea la segmentación, es decir, segmentación que significa público femenino de entre 15 y 25 años con afición por la lectura de novela romántica. Por ejemplo, eso sería un público segmentado. Mujeres. Eso es una segmentación demasiado genérica. Eso no sería una buena segmentación. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor y más específica sea la segmentación, más fácil será optar por una estrategia perfecta para ese target, ese público objetivo. De esa manera es más fácil asegurar el éxito. ¿Dónde? Es decir, cuál es el contexto o formato en el que se va a producir el proyecto que estamos trabajando. Pues si se trata de, por ejemplo, un corto o un vídeo, ¿dónde se va a exhibir? Si se trata de un cartel, ¿dónde se va a instalar? Si se trata de un evento, ¿dónde se va a organizar? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la ubicación? Y cuál es el contexto en el que se va a producir. Esto es también muy importante por lo que os comentaba antes. Si haces un buen briefing pero no tienes claro el output, puedes cometer un error muy grave y luego tener que rehacer gran parte del trabajo. En este caso, como comentábamos antes, sentarse todos juntos y pensar todos juntos, contar con proveedores, con instalaciones, con técnicos, con cualquier persona implicada en esta parte un poco más técnica quizás, para ser exactos, para que un briefing sea cerrado, claro y específico. ¿Cómo? Aquí se refiere un poco a cómo lo queremos transmitir, qué imagen queremos dar, ¿no? Qué estilo, qué lenguaje. Es evidente que el cliente tiene claro la imagen que quiere dar con su empresa, ¿no? El mensaje, cómo lo quiere transmitir. Pero aquí de nuevo sí que es muy importante dejarnos aconsejar por los profesionales porque llevamos muchísimos años estudiando ciencias de la comunicación, ciencias del mensaje, técnicas, tecnologías y bueno, todo lo que sean datos científicos demostrados siempre van a ser elementos valiosos y provechosos a la hora de adecuar el proyecto exactamente a los objetivos. Si queremos conseguir algo, será más fácil si nos dejamos aconsejar por profesionales para tener éxito. Evidentemente, el cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos es básico, porque eso determina hasta dónde se puede llegar en la fase creativa y en la fase de producción también. Quiero que quede claro que no con más dinero se consigue más éxito o se consigue un resultado mejor. La mejor manera de conseguir un resultado mejor y adecuado es saber exacto cuánto es el dinero con el que contamos, porque si un presupuesto baila, el resultado baila también. El cuándo, es decir, cuándo hay que entregar el proyecto, cuándo ha de estar listo. Esto puede depender de muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros lo que vamos a hacer es lanzar un producto, pues tendremos que tener en cuenta la producción de ese producto, cuestiones administrativas, la distribución, etcétera, etcétera. Si queremos, por ejemplo, organizar un evento al aire libre, pues el cuándo evidentemente es básico, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que pensar muy bien y sobre todo hay que planificar muy bien. Una vez hemos respondido todas estas preguntas, nos hemos sentado juntos todos los implicados, entonces es cuando se puede empezar a redactar el resumen o briefing con los datos más importantes.
vuelvo a insistir, este documento, además de pensarlo entre todos, ha de ser común a todos. Todo el mundo ha de tenerlo, todo el mundo que va a estar implicado, proveedores, trabajadores que han de hablar con la agencia, mantener comunicación con el profesional, departamentos de marketing, etcétera, etcétera. O sea, el briefing es de verdad una herramienta valiosa para todos, porque así todos sabemos qué camino hemos tomado, por dónde tenemos que andarlo y a dónde nos lleva. Vamos a hablar del modelo de briefing básico que os proponemos y que, bueno, como la presentación os la vamos a enviar, lo podéis utilizar posteriormente para vuestro trabajo. Es un modelo de briefing básico y bueno, más o menos hemos intentado adjuntar las cosas que no deberían faltar nunca. Luego es evidente que dependiendo del tipo de trabajo, pues se sumarían unas cosas u otras. El objetivo de un briefing siempre es informar, aclarar y detallar cosas concretas y suponer un documento de referencia para el trabajo común de todos los implicados, profesional, cliente, departamentos de la empresa, proveedores, etcétera, etcétera. Es interesante que todos tengamos claro lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería el índice de un briefing básico? Pues lo tenéis aquí. Presentación, objetivos y estrategia, target o público objetivo, output y contenido, estilo y referencias, KPIs y seguimientos, luego os explicaré qué es esto, presupuesto, timings y deadlines e información adicional, que esto es lo que os he comentado, que bueno, dependiendo de las especificaciones de cada proyecto, pues puede necesitarse datos que igual no están aquí contemplados. La presentación es una presentación sobre la empresa y el contexto y el sector en el que trabajamos, porque nosotros vamos a pedir un trabajo a un profesional o a una agencia que no tienen por qué conocer ni nuestra empresa ni nuestro sector. Y toda información es poca para poder ponerse en la piel del cliente, poder pensar como él, poder comprender sus necesidades para acertar con la propuesta del proyecto. Los objetivos y la estrategia. Cuando hablamos de objetivos, como decíamos antes, de pues, aumentar ventas aquí o conseguir más clics, aquí tenemos que ser muy realistas y tener claro que 2, 3 objetivos máximo. No se pueden andar 5 caminos a la vez. Hay que elegir un camino y andarlo con convicción. Si intentamos a la vez que conseguimos más clics en Facebook, que la página la visite más gente y que aumenten las ventas en Málaga, no es posible generar una estrategia que valga para todo. Entonces, se habla del famoso SMART, yo creo que lo habréis oído alguna vez, hay que ser específicos, medibles, realistas, relevantes y acotados en el tiempo. Según la palabra en inglés y su inicial, se convierte el acrónimo SMART, que significa inteligente. Específicos, lo más posible. O sea, si mi objetivo es vender 15.000 unidades en comercios minoristas de Málaga, es un objetivo específico. Si yo lo que quiero vender más, eso no es un objetivo específico. Cuanto más lo cerremos, más fácil será conseguir el objetivo. Ha de ser medible. Es decir, de nuevo, no vale quiero vender más. Es cuánto más quieres vender. Hay que ser realistas. Si en la vida hemos vendido más de 10.000 unidades de un producto, lo que no podemos plantearnos ahora como objetivo es vender 150.000, porque estamos abocando al fracaso el proyecto. Hay que planificar y estudiar cuáles son los objetivos que tenemos a nuestro alcance. Perdón. Ha de ser relevante. Es decir, si la empresa está últimamente trabajando en una línea, no podemos de repente lanzar una acción en otra línea, porque vamos a restar valor a ambas acciones. Por ejemplo, tenemos un producto con una mala reputación y sus ventas están bajando. La acción relevante, la acción que está en línea con lo que nos está sucediendo sería trabajar la imagen de ese producto. Pero si decidimos invertir en una expansión territorial con un producto con mala reputación, vamos a perder dinero. No estamos trabajando la línea por la que hemos empezado a trabajar. Hay que trabajar esa imagen. Y luego se puede hacer una expansión territorial, pero primero ha de ser relevante, ha de valernos, ha de ser útil.
Acotado en el tiempo, lo que hemos comentado antes. Plazos y fechas tope para poder planificar el trabajo por parte de la agencia y en determinados casos, como por ejemplo los de los eventos, pues afecta incluso a la misma organización. El target o público objetivo, como os he comentado antes, hay que segmentar. No vale decir mi público son las mujeres, es mi público son mujeres de 15 a 35 años que les gusta leer novela romántica. Cuanto más específico, más fácil acertar con los objetivos. Cuanto más genérico, más posibilidades tenemos de no acertar en el mensaje con las personas que deberían recibir este mensaje, con lo cual no conseguiremos los objetivos, sean los que sean, subir ventas o mejorar la reputación de un producto. ¿Cómo saber cuál es mi target o público objetivo? Pues hay muchas maneras. Hay empresas que trabajan con CRMs y que tienen sus bases de datos muy bien organizadas y tienen bastante claro cuál es el target para cada mensaje. Y hay empresas pues, que no tienen implementados ese tipo de herramientas, pero pueden también contratar un estudio previo, que realmente es algo bastante sencillo y con el cual puedes averiguar exactamente a quién has de mandar el mensaje que tú quieres mandar para conseguir los objetivos que quieres conseguir. O sea, aquí siempre tenemos que pensar que detrás de cada acción hay una estrategia. El output o salida, como hablábamos antes, que se refiere al formato, pues depende del tipo de proyecto, pero bueno, más o menos estamos hablando de datos más técnicos. Datos que han de ser confirmados por los proveedores y las personas técnicas implicadas en el proyecto. Y también además aquí, además de esas necesidades técnicas, etcétera, etcétera, hablamos de contenido. Es decir, si nosotros, por ejemplo, solicitamos un folleto publicitario, hemos de ser nosotros quienes le facilitemos a la agencia o al profesional lo que queremos que haya en ese folleto publicitario, las imágenes, los textos, etcétera, etcétera. Porque somos nosotros siempre los que mejor vamos a saber qué es lo que queremos contar y cuál es nuestro sector y cómo funciona. Si lo que queremos también es contratar la redacción, que eso también se puede hacer, por supuesto, tenemos que intentar darle siempre el máximo de información posible para que la redacción sea exacta y en línea con nuestros objetivos y el tipo de trabajo que hacemos. El estilo, como os comentaba antes, un briefing ha de ser claro y nada ambiguo. Es decir, si intentamos explicar cómo nos gustan las cosas con nuestras propias palabras, es muy difícil que cada uno con nuestros gustos personales y nuestra manera de ver las cosas nos entendamos. Referencias, siempre. Yo desaconsejo enormemente intentar explicar el estilo o el tono que quiero dar con palabras y explicaciones. Referencias que haya visto por ahí de algo que me haya gustado y referencias que haya visto por ahí de cosas que no me hayan gustado, porque a veces puedo incluso dar más datos una referencia negativa que una referencia positiva. ¿Qué son los KPIs y el seguimiento? Bueno, KPI es Key Performance Indicators o indicadores de éxito. Aquí lo que nos referimos es la mejor manera de saber si los objetivos se están cumpliendo es con mediciones. En los proyectos online es muy fácil, existen muchas herramientas para medir exactamente cómo está funcionando y en proyectos offline también hay herramientas y también hay sistemas, existen las encuestas, los feedbacks. Todo esto lo que va a permitir es que podamos reaccionar en caso de que no estemos alcanzando los objetivos para redireccionar la campaña o el proyecto o la acción y conseguir los objetivos que deseamos. El presupuesto, como os decía antes, es mejor dar una cifra real que andar bailando, porque eso es lo que puede llevar al fracaso en proyecto. Se puede disparar una partida y luego quedarnos cortos a la hora de producir. Y sobre todo también, me ha sucedido que algunas empresas piensan, si yo les digo exactamente el dinero tope que tengo para gastarme, van a ajustar el presupuesto a ese dinero tope y a mí me gustaría que fuera un poco menos. Bueno, pues dilo. Tengo este rango de dinero que me puedo gastar. Desearía quedarme en la parte baja del rango. Y la agencia que está trabajando codo con codo y que lo que más desea en el mundo es que tengas éxito, se va a ajustar a eso. No, por decirlo
de alguna manera, no somos competencia frente a un fajo de billetes. Somos un equipo que lo que estamos buscando es unos objetivos. Es que tengas éxito y el éxito de la empresa siempre va a ser el éxito de la agencia. Los timings y los deadlines también son importantes, pero lo más importante es que haya una buena organización y planificación de la empresa detrás. Si, por ejemplo, estamos hablando de sacar un nuevo sabor de helado, el mes de febrero no es el adecuado. Si estamos hablando de un evento al aire libre, de nuevo, el mes de febrero no es el más adecuado. O sea, tenemos que pensar y planificar cuándo vamos a sacar cuándo vamos a lanzar el proyecto. Y además, hay que ser realista. Siempre es mejor tener las cosas cuanto antes. Eso lo tenemos todos claro. Pero no se puede pedir todo urgente porque me vendría bien tenerlo pronto y si les meto prisa a ellos puedo recuperar el tiempo que yo he perdido en la producción o en la organización dentro de mi propia empresa, porque contar con poco tiempo puede afectar a la calidad del resultado. Tenemos que intentar organizarnos y darle a la agencia o al profesional el tiempo que realmente necesita. Y si nos hemos alargado demasiado en la parte interna de trabajo interno antes de sacarlo hacia afuera, pues no podemos pretender que luego el otro trabaje más rápido de lo que hemos trabajado nosotros. Porque si nosotros nos hemos alargado es porque queríamos hacerlo bien. Así que tenemos que esperar lo mismo del profesional al que le encargamos un proyecto, que lo haga bien. Y para que lo haga bien es importante que nosotros le demos el tiempo necesario. Bueno, esto es un poco lo que os he comentado. Los plazos de entrega también han de estar integrados dentro del proyecto, igual que decíamos sobre el tema de los objetivos. Tenemos que tener en cuenta otros lanzamientos que vamos a hacer, otras acciones que vamos a hacer. En general, la organización y la planificación es básica. Aquí he dejado una parte sobre información adicional, pues que puede depender del tipo de proyecto. Aquí pues, introduciríamos todas las cosas que nuestro proyecto tiene, que hasta ahora no hemos comentado, así como especiales. Tipos de briefing según el tipo de proyecto. Bueno, se pueden dividir de dos maneras. Briefings internos y externos. Aquí vamos a hablar un momento de los concursos. El briefing interno, que yo creo que es una herramienta tan importantísima como el briefing externo, es el documento que se genera dentro de una misma empresa para hacer trabajo interdepartamental. Por ejemplo, el departamento de producto le hace una solicitud al departamento de marketing. Bueno, pues siempre es mejor un briefing que una escueta llamada telefónica. De esta manera todos tienen claro qué es lo que tienen que hacer y no se producen ni retrasos, ni olvidos, ni cambios, ni malos entendidos. El briefing externo es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y también existe un tipo de briefing que es el concurso, que es un briefing que no dedicas en concreto a una agencia, sino que lo publicas para que varias agencias, varios profesionales te hagan una propuesta y quedarte con la que más te encaja. En este caso, una información adicional, por ejemplo, sería explicar cuáles son las características que tú deseas que tenga esa agencia. Pues si quieres que tenga proyección internacional o si quieres que cuente con un servicio de hosting, por ejemplo, si quisieras una web. En este caso, el concurso simplemente especificaría un poco pues, cuál es el tipo de agencia que estamos buscando. Y luego, además, se diferencian por el tipo de trabajo que solicites, si es publicitario, creativo, si es una acción de marketing, si se trata de un evento o un proyecto online. El briefing publicitario, la parte igual un poquito más específica y especial que hay que tener en cuenta en el briefing publicitario es el tener en cuenta los datos concretos y los datos técnicos. También es verdad que, como hemos comentado, que hay que dejarse muchas veces guiar y aconsejar por los profesionales. Se puede producir una cosa que es el contrabriefing, que es normalmente una mejora que propone la agencia en la que especifica pues, algunas mejoras que se podrían hacer en temas como el estilo o en temas técnicos, etcétera. Este es un tipo de briefing, por ejemplo, que se utiliza muchísimo como briefing interno.
El creativo, aquí es muy importante el tema del estilo, de cómo lo quieres contar. De nuevo, repito, siempre referencias positivas y negativas. El briefing de marketing pues, se utiliza para explicar cómo debería ser una acción de marketing, ya sea digital o no. En el caso de proyectos digitales, como hemos comentado antes, el tema de los KPIs y las métricas de los seguimientos es básico, eso hay que dejarlo planteado en el briefing, cuáles son las herramientas que se quieren utilizar. Y también existe los estudios de competencia o benchmarking, que son muy interesantes porque cuando nosotros nos planteamos una estrategia digital para nuestra empresa es interesante saber lo que están haciendo los otros, o bien para seguir esa línea si funciona, o bien para distanciarnos y marcar una pauta nueva que nos distinga y nos defina. En los eventos, bueno, está clarísimo la parte más importante de un briefing de eventos, el dónde, el cuándo y el quién. No es lo mismo dirigirse a trabajadores para una formación que a un público de 3.000 personas. El dónde es básico, no es lo mismo hacerlo en las instalaciones de la empresa que contratar, reservar en el calendario un local grande. El cuándo, pues también eso va a marcar pues si es externo, si es interno y bueno, en fin, una serie de condicionantes que en este caso han de tener una respuesta cerrada antes de empezar a trabajar. En los proyectos online, como comentábamos, aparte de las métricas y los KPIs, todo el tema técnico, y aquí los proveedores son básicos del tipo de hosting, en fin, el tipo de trabajo técnico que hay que tener en cuenta. Y aquí vamos a por una serie de ejemplos para que veáis esto detallado. Destacaría 3 cosas. Hay que tener en cuenta las connotaciones negativas. No todo es bonito y si eso no se lo contamos en la agencia puede perjudicarnos. Hay que dejarse aconsejar. Y también no hay que tener miedo a dar demasiados datos porque hay que ser muy específicos. Coca-Cola. Aquí presenta un montón de variables negativas que son importantes a la hora de plantear una campaña. No hay que ocultarlos. Hay que tener en cuenta que esto la empresa lo debe saber para precisamente que no salga en contra. Hay que dejarse aconsejar. Este señor que toca el contrabajo pensó que el claim era muy divertido, pero no permitió que la agencia le dijera, oiga, no, tiene un doble sentido desagradable. Siguió adelante y bueno, pues no tuvo tanto éxito. En este plan de medios de Red Bull, fijaros qué especificidad del porcentaje de afinidad de cada uno de los medios, el porcentaje de inversión que quieren en cada uno de los medios, está especificándole muy claramente a la agencia cómo quiere el plan de medios. En este caso de aldeas infantiles, fijaros qué definición del target tan exacta y tan perfecta para una buena estrategia. O en este de la Junta de Andalucía, sobre el tema de hay que dar los datos técnicos. Fijaros, tiene que ser un archivo audiovisual y han de ser estos formatos, etcétera, etcétera. Es decir, ha de ser breve, pero ha de ser claro, ha de ser concreto y ha de ser preciso. Bueno, yo estoy muy interesada en cualquiera de vuestras preguntas porque creo que es básico tener claro esto para conseguir éxito en nuestros proyectos, para ahorrar dinero y para ahorrar tiempo. Vamos un poquito de justos hoy, entonces todas las preguntas que nos están entrando las voy a responder por email para no perder más tiempo y bueno, poneros en contacto con nosotros siempre que queráis. En Sin Palabras Creativos estamos encantados de trabajar y de ayudaros a plantear un briefing y de daros nuestras ideas con un contrabriefing. Son palabras inglesas, dan un poco de miedo, pero como veis simplemente es decirle claro al profesional qué es lo que queremos para tener éxito. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.